Buenos días, chicos, un gusto tenerlos aquí. Me presento, chicos, mi nombre es Sereni Figueroa. Ya ahorita voy a compartir mi pantallita, estoy en dos dispositivos para poder leer sus mensajes también. ¿Ya? A veces me escriben y no puedo leerlo en mi tablet. Muy bien, chicos, entonces, ¿ya? Vamos a... Sí, sí, me dicen. Muy bien, chicas. Muy bien, chicos, entonces justo entré cuando su profe nos estaba hablando acerca de... Sí, es cierto, esta es la primera semana, estamos bien, estamos comenzando, estamos calentando motores, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a comenzar con el curso de... Bueno, mi persona enseña el curso de anatomía, ¿ya? Con el tema de histología, principalmente tejido epitelial, ¿correcto? Entonces, voy a compartir mi pantallita, ya sabes cómo trabajo. Voy a pedir de vez en cuando que me respondas por el chat. Sé que lo vas a hacer así que todo normal, todo sin problema. Se voy a compartir mi pantalla ya, chicos. A ver, ya estaba avanzando una parte, chicos. Ya está. Entonces, vamos a comenzar con el tema de histología. ¿Ya? Entonces, recuerda que el tema de histología tenemos que hablar de los tejidos principalmente. ¿Ya? ¿Cuántos tejidos yo tengo? ¿Cuántos poseo? Por si acaso. Estudiamos. Quiero recordar, chicos. ¿Cuántos tejidos yo tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ya llegó, ya llegó. Cuatro tejidos, correcto. Es importante que sepas que son cuatro tejidos, ¿ya? Dentro de estos tejidos tenemos al epitelial, tenemos al conectivo, ¿ya? Tenemos al muscular y al nervioso. ¿Ya? Tenemos epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Dentro del conectivo tengo sus tipos especiales, ¿sí o no? ¿Qué tipos especiales tengo? ¿Te acuerdas de la mnemotecnia? ¿Qué mnemotecnia? La mnemotecnia SAC, ¿ya? Tenemos al sanguíneo, al adiposo, al conectivo, que al cartilaginoso, dentro del conectivo, ya está. Y el óseo, ¿ya? Sanguíneo, adiposo, cartilaginoso y óseo. Son los cuatro tipos especiales de conectivo que ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tengo que saber de esta clasificación? Recuerda que esos tejidos pueden tener dos propiedades. ¿Qué propiedades, Miss? Pueden tener la propiedad de qué? La propiedad de la potencialidad y la diferenciación. La potencialidad, ¿a qué se refiere? ¿A realizar varias funciones o a una sola función? Muy bien, varias funciones. Varias funciones. ¿Ya? Y la diferenciación, una sola función, ¿ya? O especialización, muy bien. ¿Ya? Entonces, potencialidad se refiere a realizar varias funciones, varias funciones. Turururú. Y diferenciación, una sola función, ¿ya? En un alto grado de especialización, ¿correcto? Estas dos propiedades lo vas a relacionar con la capacidad de de regeneración. ¿Qué significa regenerar? Significa reemplazar, ¿ya? ¿Quién tiene alta tasa de regeneración? ¿Un tejido potencial o un tejido diferenciado? Disculpa, chicos, ando mal de la garganta. Un tejido potencial, ¿ya? Eso quiere decir que el tejido diferenciado, ¿cómo es? Que tiene una baja tasa de regeneración, ¿ya? Tiene una baja tasa de regeneración, ¿ya? Si no te acuerdas, si es la primera vez que estás viendo esta parte, ¿ya? Sencillo. Aquel tejido que es potencial, ¿ya? Aquel tejido que es potencial, lo vas a relacionar con la palabra de ser un aprendiz. Ah, lo voy a poner con otro colorcito mejor. Un aprendiz. Un aprendiz que hace varias funciones, no las hace de manera general, pero puede hacer varias, ¿sí o no? Y diferenciado, pues aquella persona que es una especialista. Para que una persona llegue a ser especialista, ¿qué tiene que pasar? Años. ¿Ya? Y recuerda que una persona que es especialista es más difícil de reemplazarla, por eso los tejidos diferenciados tienen una baja tasa de regeneración y los tejidos potenciales tienen alta tasa de regeneración.
¿ya? Muy bien. Pero a ti no te va a venir con la palabra alta, baja, porque eso es sencillito, ¿sí o no? Tienes que saber cuando es directamente proporcional e inversamente proporcional. Sabiendo que directamente proporcional es cuando ambos valores suben e inversamente proporcional es cuando ambos valores bajan. No, no, perdón. Cuando un valor baja y el otro sube y viceversa, ¿no? Directamente proporcional. O ambos suben o ambos bajan. Está emocionando yo. Muy bien. Te pregunto yo. Me dices si es directo o inversamente proporcional. Me pones en el chat de P o IP, ¿ya? La potencialidad y la tasa de regeneración, ¿cómo es? ¿Inverso o directamente proporcional? Entre más potencial el tejido, más alta tasa de regeneración. Muy bien, directamente proporcional y viceversa, ¿sí o no? Menos potencialidad, menos tasa de regeneración. Entre, entre diferenciación y regeneración, ¿cómo es? Entre más diferencia el tejido, menos tasa de regeneración. Muy bien, directamente, inversamente, inversamente, me llegó la respuesta del anterior, chicos. Inversamente proporcional. Ahora, al igual que estas dos características, entre potencialidad y diferenciación solo puede haber uno. O es potencial o es diferencial. Y si es potencial ya no es diferenciado y viceversa. Si es diferenciado ya no es potencial. Quiere decir que entre más potencial el tejido, menos diferenciado. ¿Eso qué es? Directo e inversamente proporcional. También, muy bien, inversamente proporcional. Ya, así te puede venir, ¿correcto? No te va a venir este sube, este baja, no te puede venir con eso de directo inversamente proporcional porque ya ha venido de esa manera. Entonces, vamos a continuar dando características generales, ¿ya? Pero para continuar con ese concepto, pues tejido epitelial y tejido conectivo son considerados tejidos altamente potenciales. Y según tu banquito, aquellos tejidos que son altamente potenciales, es más, le dicen totipotenciales, creo en una parte, ¿ya? Quiere decir que tus células, ¿cómo son? Son pocamente diferenciadas. Ahí está el concepto que ves en tu banquito. Ya, son altamente potenciales. Por ende, sus células son poco diferenciadas. Lo que justo me estás diciendo es inversamente proporcional. Y el tejido muscular y tejido nervioso son altamente diferenciados. Hay células altamente diferenciadas también. Muy bien. Vamos a dar ahora características generales de cada tejido. Ya, permítanme tomar un poquito de agua, chicos. Bien. El tejido epitelial es considerado uno de los mejores distribuidos. Se encuentra cubriendo cavidades, tanto internamente cubriendo órganos, cubriendo también parte de nuestro cuerpo, o todo nuestro cuerpo, por así decirlo, que tenemos en este caso la piel, ¿no? La epidermis, ¿ya? El conectivo es considerado uno de los tejidos más abundantes. ¿Por qué? Recuerda que debajo del epitelial, ¿quién va a estar? El conectivo se encarga de darle nutrición, darle soporte. Aparte, recuerda que conectivo también tenemos tipos especiales, como el sanguíneo, el adiposo, el cartilaginoso y el óseo que ya hemos visto. El muscular es considerado también uno de los más abundantes. ¿Por qué? Si ya tenemos el conectivo. Porque recuerda que el muscular va a formar parte de los órganos, parte de las paredes. Tenemos, por ejemplo, en el corazón, en el miocardio, tenemos también en el tubo digestivo y entre otros muchos más. También se encarga de cubrir todos los huesos, ¿correcto? Tenemos que todo está cubierto de músculos, es uno de los más abundantes. Y el tejido nervioso es considerado uno de los mejores o más diferenciados. Ya sabemos que a diferencia de los especialistas. Características puntuales. El tejido epitelial principalmente, ¿cómo va a ser? Se va a encargar principalmente de la protección del revestimiento. El conectivo principalmente se va a encargar de brindar soporte, de brindar nutrición, de brindar sostén. El muscular principalmente se va a encargar de qué? Del movimiento y de la contracción. ¿Ya? Y el nervioso principalmente se va a encargar de qué? El nervioso se va a encargar principalmente de la conducción de impulsos nerviosos o eléctricos o generar potenciales de acción. A cualquiera vale. ¿Correcto? Muy bien.
Luego pasamos a hablar, para finalmente comenzar con tejido epitelial, ¿ya? El origen de las capas embrionarias. Ya recuerda que a partir de la tercera semana, tú pasas de ser una estructura sencilla de dos capitas a ser una estructura más compleja de tres capitas. ¿Qué capitas tenemos en este caso? Tenemos al ectodermo, tenemos al mesodermo y tenemos al endodermo. Recuerda que el tejido epitelial deriva de las tres capas embrionarias. El tejido conectivo y muscular, ¿te acuerdas de la imagen? Se encuentran en el medio, ¿ya? Derivan principalmente del mesodermo, ¿correcto? Del mesodermo. Y el tejido nervioso del ectodermo, ¿ya? Eso tiene su historia, por si acaso, ¿ya? Deriva del ectodermo porque recuerda que el ectodermo deriva del epiblasto, y el epiblasto es una de las primeras capas en diferenciarse, o sea, es una de las más antiguas. Y recuerda que el tejido nervioso es más diferenciado, en más especialidades, que el más años le ha tomado evolucionar. Por eso deriva del ectodermo. Ya bajito con ese dato. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de tejido epitelial. ¿Ya? El tejido epitelial, o como todo tejido, recordemos, el tejido va a estar formado por células y por su matriz extracelular. ¿Ya? Entre más células haya, menos matriz extracelular va a haber, porque vemos que está ocupando un espacio. ¿Ya? Y lo que está rodeando las células es la matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por las fibras que le dan soporte, que esto más vamos a hablar en tejido conectivo, y la sustancia amorfa que están rodeando a cada célula. Muy bien. Entonces vamos a ver el tejido epitelial, vamos a dibujar un tejido epitelial. De esta manera, bueno, a ver, vamos a dibujarlo decentemente, un poco más chiquito. Muy bien. Ese es un tejido epitelial. Lo de morado es tejido epitelial. Lo de azul, ¿qué viene a ser? La membrana basal. ¿Y la membrana basal qué tejido es, chicos? A ver por el chat. La membrana basal, ¿qué tejido es? ¿Quién se encarga de nutrir al tejido epitelial? Muy bien, conectivo. La membrana basal viene a ser el tejido conectivo, ¿ya? El tejido conectivo. Muy bien. Entonces ahí tenemos el tejido epitelial con soporte del tejido conectivo llamada membrana basal. Características del tejido epitelial. Primero, que sus células son polarizadas. ¿Qué quiere decir polarizadas? Que presentan polos, ¿correcto? Que presentan polos. Ya son células polarizadas. ¿Y qué polos presentan? Presentan el polo apical y el polo basal. El polo basal va a estar pegado a la base, al tejido conectivo, el polo apical en contacto con la luz o con el medio externo, ¿correcto? Dentro del polo apical recordemos que puede haber modificaciones. ¿Qué modificaciones? Por ejemplo, microvellosidades y cilios. Las microvellosidades o vellosidades, ¿de qué se van a encargar principalmente? A ver qué función van a tener. Muy bien, absorción. Ya se van a encargar de la absorción. Y los cilios, muy bien, transporte. ¿Ya? Se encargan del transporte o de atraparte. ¿Ya? Eso es primordial que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque ni bien te den las palabras claves, tú vas a ir ya viendo cuál es la respuesta correcta, ¿sí o no? Muy bien. Las microvellosidades entonces se encargan de la absorción y los cilios del transporte, principalmente. ¿Ya? Muy bien. Ya es una de sus características, células polarizadas. Otra función que tenga en este caso van a ser que son sus células, van a tener formas geométricas. ¿Ya? ¿Cómo qué forma? Planas, cúbicas y cilíndricas. Muy bien. Las células planas recordemos que tienen una forma bastante fusiforme, bastante aplanada. Las células cúbicas tienen forma de cubo, ¿correcto? Tienen forma de un cubito.
Y las células cilíndricas tienen forma de cilindro, le dicen, ¿no? Muy bien, a ver. No me dejan modificar. Ya, cilíndrica, la vamos a exagerar entonces. Pero lo característico entre cúbicas y cilíndricas, por si acaso nunca está de más, es que las cúbicas, su núcleo es redondo y central, ¿ya? En cambio, en las cilíndricas, el núcleo, ¿cómo va a ser? Va a ser ovalado y va a estar pegado a la base. Es basal, ¿correcto? Va a estar muy pegado a la base, ¿ya? Son características, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Otra característica del tejido epitelial. Recuerda que necesita la nutrición del tejido conectivo, ¿ya? Para que un tejido se nutra necesita vasos sanguíneos. Como este no se puede nutrir, quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. Esa característica se llama, ¿qué cosa? Que es avascular, ¿ya? Su nutrición se da por medio del tejido conectivo. ¿Cómo se llama su nutrición? ¿Cómo se llama ese proceso de nutrición? ¿Cómo se llama, chicos? Muy bien, difusión. Correcto, Rosmi. Muy bien, lo has ido dudando, pero está muy bien, ¿ya? Se llama la difusión. ¿Quién lo da? El tejido conectivo. Presenta también escasa matriz extracelular porque vimos que en el tejido epitelial pues las células están pegaditas. Entonces presenta también fuerte adhesividad entre célula y célula. Aparte, recordemos que estas células van a estar ubicadas en capas o estratos. En capas o estratos, ¿ya? Muy bien. Correcto, muy bien. Vamos a ver ahora un poco de sus funciones. ¿Qué funciones tienen? Tienen funciones de protección. Luego tenemos la función senso, sensorial, ¿correcto? También tenemos la función de secreción. Tenemos la función lubricante. Tenemos la función germinativa, ¿correcto? Principalmente en los ovarios, ¿ya? También tenemos la función de absorción y finalmente la función que también ella permite la difusión. Esas son las funciones del tejido epitelial. ¿Cuántos tipos de tejido epitelial hay? Eso me olvidé de preguntarles. A ver, chicos, por el chat, ¿cuántos tipos de tejido epitelial tengo? Garganta. ¿Dos seguros, chicos? Uno más, aumentale uno más. Muy bien, tenemos tres. Me estoy muriendo, chicos, acá. Yo creo que la siguiente semana yo voy a estar bien, chicos, yo voy a estar bien. Estaba justo recuperándome. Son tres tipos, ¿ya? No, esos son origen del tejido epitelial, ¿ya? Esto me está viendo chistosos son ustedes, chicos. Bueno, no me has dicho mono, ni poli, ni pseudo. ¿Cuáles son? Lo borran, entonces. ¿Cuáles son los tipos de tejido epitelial? Liso es el muscular, chicos. Estos chicos ahora se emocionados, se emocionan ustedes. Bueno, ya. Yendo mi garganta descansa, chicos. No, ese está dentro del poliestratificado. De hecho, el poliestratificado, el monoestratificado, eso es dentro del epitelio de revestimiento, que es el primer tipo. Ahora el otro tipo, si ya tengo revestimiento, muy bien, glandular, alguien me dijo por ahí, creo que fue. Glandular. Santa me dijo glandular, ya se dio cuenta ya. Falta uno, el sensorial. Ya, el sensorial. ¿Correcto? Muy bien, son los tres tipos de tejido epitelial, no te vas a confundir, ¿ya? Revestimiento glandular y sensorial, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en este momento de los tejidos de revestimiento. Esta imagen es la que tienes que ver en tu banquito, además. Me abre espacio acá, listo, ya está. El primer grupo del que vamos a hablar son los epitelios de revestimiento. Dentro del epitelio de revestimiento tenemos cuatro grupos.
¿ya? Tenemos los monoestratificados, ¿ya? También llamados simples, ¿correcto? Luego tenemos a tus poliestratificados, también llamados estratificados. Luego tenemos a quién, a tu epitelio de transición, también llamado urotelio. ¿Qué otro nombre también puede tener este epitelio? Globular son sus células, pero está bien va por ahí. Se llama polimorfo, o el cambiaformas. Y sus células son globulares, ¿ya? Finalmente tenemos el epitelio pseudoestratificado. Muy bien. Dentro de cada grupo vamos a tener pues las formas geométricas que ya hemos mencionado hace un momento. Dentro del monoestratificado, ojo que aquí hay un fe de ratitas en tu banco del se pregunta. ¿Ya? ¿Qué te dice? Que el monoestratificado te dice, se puede llamar escamoso pavimentoso, te dice, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es mentira. ¿Ya? Porque ese nombre de epitelio escamoso pavimentoso solamente lo va a llevar la forma plana. ¿Ya? No es el monoestratificado, es la forma plana. ¿Ya? Que sí es más usado dentro del monoestratificado, sí, ¿ya? Pero puede haber un poliestratificado escamoso, sí, ¿ya? Porque es la forma plana, es la forma de la célula en la que ellos se unen. Entonces, hay el tipo plano, también llamado escamoso o pavimentoso. Lo tenemos al cúbico, que se queda en cúbico nada más. Y tenemos al cilíndrico. Y el cilíndrico puede tomar el nombre de columnar o prismático. Muy bien, cualquiera de esos tres nombres, ¿ya? Es el nombre de la forma de la célula, por si acaso, ¿ya? Es el nombre de la forma de la célula. Vamos a llevar esto un poquito más acá para terminar. Estamos listo, ¿ya? Muy bien. La clasificación más importante y la que debes saberte bien es la del monoestratificado. Ya es de la más tediosita también, por así decirlo. Vamos a subir un poquito esto acá arriba. Dentro del poli también está aquí. Está el plano, cúbico y cilíndrico. Entonces, comenzamos. El epitelio plano escamoso, o primero, el epitelio de mono estratificado o simple, ¿ya? Es aquel epitelio que solamente tiene una capa, ¿correcto? Ahora, al tener una capa, este tejido va a permitir el intercambio de, o sea, el pasaje de, ¿correcto? Muy bien. El plano principalmente se va a encargar de qué? Se va a encargar del intercambio y difusión, ¿correcto? El cúbico generalmente absorción y secreción. Y el cilíndrico principalmente absorción y transporte. ¿Correcto? Muy bien. Otro truquito más. El plano generalmente va a dejar pasar solamente agua o solamente gases. El cúbico va a dejar pasar agua y solutos o solamente solutos. Y el cilíndrico va a dejar pasar, ¿qué cosa? Nutrientes, ya sea también agua, va a ser minerales, va a ser vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esta idea tú ya haces un medio scream y dices, ya, puede ser, voy a encontrar esto. Te pregunto yo, sistema digestivo, ¿qué tipo de epitelio va a tener en su gran mayoría? Sistema digestivo. ¿Qué tipo de forma celular va a tener? Muy bien, cilíndrico. Ya con esa idea ya sabes que es cilíndrico. Al toque descartas lo demás y dices, no, es por acá, va la cosa.
cilíndrico, ya excepto el esófago que ya vamos a ir viendo. Ya, pero la parte primordial de la absorción de nutrientes, formación ya del quimo, del kilo, ya es cilíndrico. Muy bien, ¿ya? Entonces comenzamos con el plano escamoso pavimentoso, ¿ya? Zona de intercambio y difusión, ¿ya? Ejemplos, ¿a quién vamos a tener acá? ¿Dónde hago difusión? De gases. En los alvéolos, ¿ya? En los alvéolos. ¿Dónde también hago difusión o intercambio, difusión de agua? En los túbulos renales, exactamente donde, en la cápsula de Bowman, correcto, en la cápsula de Bowman. También lo encuentro formando parte de las paredes de los vasos sanguíneos, el famoso endotelio, ¿ya? Y en la membrana de las serosas, llamada el mesotelio. Hasta ahí nos detenemos. Pasamos al cúbico. ¿En qué sistema yo hago reabsorción de agua y solutos? Sistema urinario, sistema digestivo, sistema cardíaco. ¿Dónde? ¿Dónde hago reabsorción de agua y solutos? Túbulos colectores me dicen. Urinario, primero sistema, chicos. Oye, pero está muy bien, Angelita, ¿ya? Sistema urinario, ¿ya? Sistema urinario. En el sistema urinario hago lo que es reabsorción a gran escala de agua y solutos. Ya dentro del cúbico vamos a tener dos grupos, modificados y no modificados, ¿correcto? El modificado principalmente, ¿qué va a tener? Microvellosidades. También va a tener, ¿qué cosa? Las famosas células en cepillo que se encargan de la reabsorción. Aquí vamos a encontrar el túbulo contorneado proximal. También vamos a encontrar dentro de no modificados al túbulo contorneado distal y también al plexo coroideo. ¿El plexo coroideo de qué se encarga, chicos? ¿Qué produce? ¿Qué produce principalmente? Líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Y si te digo vellosidad coroidea, ¿de qué se va a encargar? Vellosidad coroidea. Si el plexo coroideo forma el líquido, ¿la vellosidad qué va a hacer? Vellosidad se encarga de la reabsorción, se va a encargar de la reabsorción de el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Vellosidad coroidea, no se van a olvidar. Está muy bien, chicos. Ya, continuamos entonces. Correcto. Entonces tenemos aquí dentro de los no modificados el túbulo contorneado distal, el plexo coroideo, la retina también vamos a tener, ¿ya? ¿Quién me falta del túbulo renal? ¿Qué parte me falta? Ya he hablado de la cápsula de Bowman, ya he hablado del túbulo contorneado distal, ya he hablado del túbulo contorneado proximal. ¿Qué parte del túbulo renal me falta hablar? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál? Te lo dibujo, te lo dibujo, ¿ya? Tengo aquí mi cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de... ¿Cómo se llama esa asa? ¿De quién es? Asa de Henle. Nos falta hablar del asa de Henle, chicos. ¿Qué me estará hablando la Miss? Dice. Se está muriendo del otro. No, el asa de Henle, chicos. Aún estoy consciente, ¿ya? Muy bien, entonces. Recuerda que nos falta hablar del asa de Henle. Y el asa de Henle tiene una característica muy especial. ¿Por qué? Recuerda que la reabsorción a gran escala, ¿quién la va a hacer? El túbulo contorneado proximal. Ahí se hizo un corazoncito, chicos, miren. Muy bien, el túbulo contorneado proximal.
hace la reabsorción a gran escala. Recuerda que a nivel de todos los túbulos renales siempre se va a reabsorber agua y solutos. Pero si te mencionan algo más, como bicarbonato, aminoácidos, urea, etcétera, etcétera, ¿ya? Glúcidos, glucosa, perdón, ¿ya? Eso va a dar principalmente en túbulo contorneado proximal. O sea, si te olvidas y te mencionan una lista enorme, túbulo contorneado proximal a ojo cerrado, ¿ya? Segundo, ¿qué sucede con tu cuerpo? ¿Qué hace tu nefrona en tus túbulos renales? Una vez que ha reabsorbido todo, ¿qué va a decir? Va a decir, ah, ya no me falta nada, entonces voy a reabsorber agua. La primera porción del asa de Henle descendente solamente absorbe agua. Ojo a esa palabra, solamente absorbe agua. ¿Y qué sucede? Es como una taza de azúcar, una taza de agua, y yo le pongo azúcar y no me doy cuenta que le he puesto doble. Y mientras la tomo, pues no me doy cuenta, hasta que al final queda poca agua y empiezo a sentir el azúcar. Lo mismo pasa en tus túbulos renales. Termina de reabsorber el agua y siente el soluto. Y dice, "Ah, ya no voy a reabsorber agua, voy a reabsorber solutos". El asa de Henle ascendente solamente reabsorbe solutos. Ahora, ya tienes claro eso. Hay más funciones que vamos a hablar en su tiempo, ¿ya? Entonces, el tipo de tejido epitelial plano, ¿correcto? Y el tipo de tejido epitelial cúbico. Dentro de eso está. Te pregunto yo, si el asa de Henle descendente solamente deja pasar agua, ¿qué tipo de epitelio va a ser? ¿Plano o cúbico? Solamente va a dejar pasar agua. Plano, ¿correcto? Y el otro tipo el asa de Henle ascendente que solamente deja pasar solutos, ¿qué va a ser? Muy bien, va a ser cúbico. Ahí la diferencia, ¿ya? Ojo con eso que ya han preguntado. Muy bien, pasamos al de tipo cilíndrico, columnar o prismático, ¿ya? En tu banquito lo separan de la siguiente manera. Te separan en simple, ciliado y con microvellosidades, que está bien, ¿ya? Pero yo siempre lo clasifico así. No modificado y estos dos que serían los modificados. Siempre todos en modificado, no modificado, ¿ya? Dentro del simple vamos a tener, si es nutrientes, recuerda que en el estómago, si bien es cierto, no se reabsorbe gran cosa, ¿ya? Pero sí en algunas vitaminas, algunos minerales. Ya tenemos el estómago y el intestino grueso. Con microvellosidades también llamada tu chapa estriada. Tenemos en este caso el intestino delgado y a la vesícula biliar también. Ciliado tenemos a las trompas de falopio, ¿correcto? Y también tenemos a las vías respiratorias inferiores, como los bronquios, ¿correcto? Como los bronquios, ¿ya? Muy bien, ya hemos terminado con el primer grupo de los monoestratificados, ¿correcto? Pasamos a hablar de los poliestratificados o estratificados solamente. Aquí me interesa que sepas la clasificación del tipo plano. Dentro del plano tenemos de dos tipos. Tenemos el plano cornificado o también llamado queratinizado. Y les pregunto, ¿qué es la queratina, chicos? Una sola palabra. Una proteína. Muy bien, chicos. Bravo, segundo salón que me ha respondido bien. Están calentando, si se acuerdan entonces. Ya, está bien. Es una proteína que se encarga de guardar, ¿qué cosa? El agua dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, aquellas células que tienen queratina generalmente van a estar secas y aquellas que no, pues van a estar húmedas. Ya van a estar húmedas. Secas, por ejemplo, tengo como ejemplo la epidermis. ¿Ya? Y húmedas tenemos en este caso la cavidad oral, la boca, tenemos el esófago, la hipofaringe, la lengua, la cavidad vaginal, etcétera. ¿Ya? Para que no te rompas el cerebro, porque seguramente va a llegar el momento donde hagas tubo digestivo, que es el sistema que generalmente tocamos después.
La cavidad oral, si bien es cierto, tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado, es húmedo. Sin embargo, hay zonas que no es que tengan queratina, ojito, tienen un poco de queratina, ¿ya? Esas zonas se llaman zonas paraqueratinizadas. Y son zonas que están expuestas a fricción, como las encías, que son un poco más secas, y el paladar duro. Esto tu banco de Se Pregunta lo está considerando como queratinizado. Por eso te dice que hay dos zonas en la boca cuando hablan del sistema digestivo. Te dicen hay una zona con no queratinizada y una zona con queratina, te dicen, ¿no? Pero lo correcto es decir para queratinizado. ¿Ya? Igual te lo considero ahí para que lo puedas tener en cuenta, no te vueles la cabeza después. Muy bien. El polisacrificado cúbico principalmente lo encuentra en tejido embrionario como el esófago fetal. ¿Ya? Y los folículos ováricos. Y dentro del cilíndrico en la uretra masculina. Y la uretra femenina lo encuentro en el epitelio de transición. Aquí también voy a encontrar a quién, a la vejiga. Ya voy a encontrar también a la vejiga, ¿correcto? Como la célula del epitelio de transición tiene las famosas células Doyel o células que estaban viendo por el chat, globosas. Y estas células tienen esta forma de acá, como sombrillitas. ¿Y cuál es la característica de esta célula? Que esa célula pues, puede estar en un tamaño y cuando necesita ampliar su superficie se estira, pero no se rompe, no pierde continuidad, ¿correcto? Por eso es epitelio de transición o polimorfo. Ahora, recordemos que estas células pues no se encargan de la reabsorción ya que es un tejido altamente impermeable. ¿Ya? ¿Qué otro tejido va a ser impermeable? El queratinizado. Tenemos dos tejidos impermeables. Finalmente tenemos al pseudoestratificado, ¿ya? Pseudoestratificado más lo vas a hablar en sistema respiratorio, ¿ya? Sin embargo, aquí te da una clasificación, ¿ya? Igual yo siempre lo clasifico en no modificado y en modificado. Ya dentro de modificado tienes con cilios y con esterocilios, ¿correcto? No modificado tenemos a la próstata. Con cilios, vías respiratorias superiores. Con esterocilios, epididio. Y conducto de fe, deferente. ¿Correcto? Conducto deferente. ¿Hasta ahí complicado? No. ¿Ya? Esta última parte de los polistratificados, del epitelio de transición, etcétera, etcétera, es un poquito ya de, no tanto, no le diría memorización, sino es un poquito más rápido porque no es tan complicada, por así decirlo. Ya no es tan complicado. ¿Ya? Recordemos que las vías respiratorias también pueden tener adosadas a ellas las células caliciformes, que esta la vas a hablar bastante porque se encargan de la producción de moco. Ya se encargan de la producción de moco. Muy bien. Esta es la clasificación de epitelio de revestimiento. Ahora vamos a hablar del epitelio glandular. Lo voy a hacer acá. Dentro del epitelio glandular tenemos tres tipos, justo lo que me estaba mencionando ahora sí. Tienes tus endocrinas, exocrinas y mixtas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferencia una de otra? Vamos a regresar a la imagen de acá. Esta es una glándula endocrina y esta es una glándula exocrina. La parte inferior se llama el adenómero y esta parte tubular se llama el conducto. ¿Qué no tiene la glándula endocrina? No tiene conducto. Como no tiene conducto, su secreción pasa directamente a los vasos sanguíneos. En cambio, la glándula exocrina pasa primero a un medio externo y luego recién pasa a los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay formas de adenómero, pueden ser tubulares, acinares, alveolares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ya un poquito más en seminario, si es que nos da el tiempo. ¿Correcto? Muy bien, entonces
Y aclaren, chicos, por favor, ingresen a los seminarios son de avance, ya, no es que, ay, voy a repasar, no, 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 son de avance, ya, a veces piensan que no se va a avanzar ahí, sí avanzamos, aquí en la academia avanzamos en los seminarios, entonces no te pierdas la clase. Muy bien, la clasificación que nosotros vamos a hacer en este momento, primero, es de las glándulas exocrinas, ya es de las glándulas exocrinas, y va a ser de acuerdo a su tipo de, no tipo de secreción, a su forma de secreción, ¿ya? Dentro de esta tenemos tres tipos. Tenemos las holocrinas. ¿Cuál es la otra, chicos? Entonces sí deben saber ustedes. Tengo holocrinas, apocrinas, muy bien. Falta una. Muy bien, y las merocrinas. Tenemos las apocrinas y las merocrinas. ¿Correcto? Y vamos a hablar de acuerdo a lo que le sucede a la célula al momento de producir su producto, valga la redundancia. ¿Ya? O lo que significa todo. Quiere decir que al momento de la célula que el adenómero forme o la glándula forme su producto, la célula muere y se va, ¿correcto? Se agotó todo. Apoca significa solamente la zona apical, o sea, se va el cachito de la célula, ¿correcto? El cachito de la célula es la que se va. Se va a la zona apical. Como ya se ha ido el todo, ya se ha ido a la zona apical, la merocrina, ¿qué sucede? La célula se queda intacta, no se muere. ¿Ya? Muy bien, ejemplos. Dentro de las glándulas holocrinas vamos a tener las glándulas sebáceas, ¿ya? Es como tu botella de agua, le pones maicena y cuáquer, se va a volver espeso, ¿sí o no? Porque está yendo la célula más, ¿ya? En las apocrinas la secreción va a ser un poco más viscosita, ¿correcto? Pero no del todo, no va a ser tan espesa tampoco, ¿ya? Aquí tenemos a qué glándulas, a las glándulas mamarias y ceruminales, ¿correcto? Y las merocrinas, ya donde yo no voto, solamente voto mi secreción, la secreción va a ser líquida como agua porque la célula se está quedando, no pasa nada. Tengo las glándulas sudoríparas, salivales y lacrimales. Pero la secreción es líquida, ¿ya? O cerosa también le puedes decir. De la clasificación que nos están pidiendo, ¿ya? Y aquí vamos a ver estos tres gráficos y ustedes me van a responder de qué se trata cada uno, ¿ya? La primera imagen, la de rosa que están viendo. ¿Qué tipo de glándula es? De acuerdo a su secreción, en este caso, forma de secreción. ¿Ves que se está saliendo toda la célula, sí o no? Se está muriendo la célula, está saliendo la célula. Muy bien. Es una de tipo holocrina. De ejemplo, ¿a qué glándula pusimos aquí? Lo acabamos de hacer, así que me puedes decir tranquilamente. Muy bien, la glándula sebácea. Ya está. La del medio, de la de color naranja, ¿qué tipo de glándula es? Solamente estoy botando la secreción, no está saliendo célula, la célula está intacta. Muy bien. Esta es una merocrina. Ejemplos de merocrina que vimos, que te dije que la secreción era líquida, porque no tenía nada, solo era la secreción. Hasta allá, me he puesto de... muy bien Samantha, muy bien Gabriela. Glándula salival, sudorípara y lacrimal. Que siempre se olvida a veces de la lacrimal. Finalmente, la última, ¿qué tipo de glándula va a ser? Si estoy sacando un cachito de la célula zona apical, estoy sacando de mi célula. ¿Qué tipo de glándula es? Es una exocrina, pero ¿de qué tipo?
Muy bien, es de tipo apocrina. Ejemplos de mis glándulas apocrinas. Muy bien, mi glándula mamaria. Y muy bien, no te vas a olvidar de las ceruminales. Muy bien, Edito, Silvana, Samantha. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Glándulas mamarias y glándulas ceruminales. Ya está. No está complicado. ¿Ya? Está muy bien. Esas son las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas botan su secreción denominada, ¿qué cosa? Hormona. Ya que va a haber un tema para hablar de ello. ¿Correcto? Y las de tipo sensorial también se las conoce como neuroepitelio. ¿Correcto? El neuroepitelio. Muy bien. ¿Ya? Ya para terminar, ya para terminar, lo voy a hacer acá el cosadito. Vamos a hablar un poquito de las glándulas mixtas. ¿Ya? Dentro de las mixtas, quiere decir que tiene una porción exocrina y una porción endocrina, hormonal. ¿A quiénes vamos a tener? Glándulas mixtas, que tú conozcas. Una muy conocida. Te ayudo con una, el páncreas, por ejemplo. Ya que hemos tocado el páncreas, su secreción exocrina o endocrina, perdón, su secreción hormonal, ¿cuál va a ser? Muy bien, ya me he dictado, ya está muy bien. Muy bien. Vamos entonces por parte de riñones, me están diciendo. Ovarios también me dice. Muy bien, el páncreas que bota principalmente insulina y glucagón, también somatostatina. Y su porción exocrina, ¿cuál va a ser? Jugo pancreático, correcto. El riñoncito, porción exocrina. Muy bien, Andrea, muy bien, Rosemary. Muy bien. Riñoncito, exocrina es la orina. Y su porción endocrina, el riñón, ¿qué hormona bota? Muy bien, la eritropoyetina. Los ovarios, su función exocrina. Ovocito 2. ¿Ya? Y su porción endocrina, estrógeno y progesterona. Ya no te olvides de la progesterona también. ¿Ya? ¿Qué glándula más me está faltando aquí? Me está faltando los testículos y el hígado. Muy bien. Testículo, porción exocrina, ¿qué va a formar? Ya terminamos, chicos, ya terminamos. Los espermatozoides. Y su porción endocrina, testosterona. Finalmente, el riñón, sí, perdón, el hígado, ¿qué va a formar? Porción exocrina. La bilis. ¿Ya la bilis dónde se almacena? En la vesícula biliar. ¿Ya? Y porción endocrina, la somatomerina, sí. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces son las glándulas mixtas, pero creo que están finos. Yo también me alegro un montón, chicos, me alegro un montón. Entonces, no vamos a quedar hasta ahí, hemos terminado todo lo que es tejido epitelial, ¿ya? Las diapositivas igual se las voy a mandar con tu visita, ¿ya? Correcto, para que los puedas tener ahí, puedas repasar también, le puedes aumentar información, ¿ya? Las prácticas, ¿no les han enviado, chicos, la practiquita? Me responden por el chat, chicos. No les han mandado. No me digan eso. Se lo envío con su monitor, chicos. Ahorita la tengo con clave. La tengo con clave, chicos. Ya las tengo con clave ahorita. ¿Ya? Se lo voy a enviar igual a su monitora para que las puedas ver, tanto con clave como sin clave. Me dicen que están en el grupo, chicos. Revisen, por favor. Muy bien. Entonces, la practiquita de todo lo que hemos avanzado ahorita está sencillo, no está complicado. Ten cuidado con los nombres, ¿ya? El pavimentoso, el columnar, el escamoso, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces
Ya nos vemos. Sí voy a mandar las diapos, chicos, sí voy a mandar las diapos. Gracias, gracias, chicos, porque es a lo que me han dicho también por internet. La conclave, chicos, se la van a subir. Se la van a subir, sí, no hay problema. Siempre les mandamos ya con anterioridad ahora sí para que sea todo fácil. Bueno, chicos, entonces ya nos vemos en una próxima oportunidad. Un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Yo le envío ya las diapositivas a su visita para que se les pueda enviar y puedan estudiar y repasar y aumentar la información en caso sea necesario. Y recuerda que en clase tocamos lo más puntual. Se trata de tocar, obviamente, la mayoría de temas. Muy bien, chicos. Dejo de compartir. Y un gusto haber trabajado con ustedes. Ya nos vemos la siguiente semana, que espero estar un poquito mejor de salud. Ya, y disculpen que el día de hoy haya habido interrupciones por mi voz. Hasta luego, Dana, Carlos, Raquel, chicos, Francis, Henry, Samantha también que estaban ahí participativos. Rosemary también que estaba viendo que estaban participativos. Muy bien, chicos. Hasta luego, Silvana, André, Gustavo, José, Gabriel. Todos, 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 todos. Hasta luego, chicos. Se cuidan, estudien, repasen, repasen.